That's it. That's it. So, in the week number 7, we're going to start an important topic because it's something different. Yes? Until this moment, in the previous 6 weeks, we were working on things that happen in the present. Present continuous or present simple, but always in the present. Yeah? That what do you like in the present? That what would you like to eat in the present? That what are you doing in the present? Yes. But today we're going to start with a new different topic. The question that I want to ask you here, looking at this man, is what was what was his name? What was his name, guys? Albert Einstein. Exactly. So he was Albert Einstein, right? I want to also ask you, where was he from? Where was he from? Alemán. I am not sure if it was Austrian or German. I'm not sure. Or both? I'm not sure. Germany. German. Okay, so he was German. No, why not? Very good. And what was his profession? What was his profession? He was a scientific, yes, but especially was a physicist. ¿Cierto? Un físico, he was a physicist. But yeah, very good, good, right? Now, on the other side, what happened if we look at this girl? Of course, I'm not going to use what was his name because it's a woman. So what would be the correct question for the name of the woman? What was her name? Yay, very good, Cami. What was her name? Do you know who was her? Who was her? Who was she? Sorry, who was she? I Idea? don't know. Well, her name was Coco Chanel. Ready? Do you know where was Coco Chanel from? United States? I am not sure. I think she was from France. I think so. She was from France. And do you know what was her profession? Coco Chanel. Any ideas? No? No idea, teacher. Well, she was a fashion designer, ¿no? So she was the starter of the brand Chanel. ¿Cierto? Ya ves la que empezó la marca Chanel. She was a fashion designer. Hmm? Right? This is very good. Excellent. Now we're going to have, in this case, what about this man? What was his name or who was he? Nikola Tesla? Muy bien, Camila, very good. He was Nikola Tesla, ¿cierto? And what was his profession? He was a scientist. Ay, no sé cómo se dice. He was a scientist, muy bien. He was a Scientist. scientist, ¿cierto? Very good. Especially he was a like electrician, no? So that was the person who worked with electricity. Very good. Now, what about him? Something closer. What was his name? No, you don't recognize him. Idea. Gustavo, Mariam? Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, of course. He was, or his name was Gustavo Cerati. And where was he from? Where was he? Because he's already dead. So where was he from? Argentina, He was from Argentina. Yes, sir. Very good. And what was his profession? music, Musician. Musician, that is músico, ¿cierto? Porque music solo es música. So in that case, he was a musician, o sea, un músico. He was a singer and a guitarist, right? Muy bien, very good. Now, something even more close to our context. What was his name? Diomedes Díaz. Diomedes Diaz, right? Of course. Where was he from? From Colombia. He was From from Colombia. He Colombia. was from Colombia. Exactly. He was from Colombia, especially from La Guajira, right?
And what was his profession? He was a singer. He was a singer. Very good. Excellent. Huh? So he was also a musician because he played the other instruments, but he mainly was a singer. Muy bien. Very good. Right? Entonces, in this case, my dear people, we are talking about information that we know. Name, nationality, profession. Y antes ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? Ya habíamos hablado del nombre, de la nacionalidad, de todo esto. Pero todas estas personas, Cerati, Diomedes, Tesla, all of them, they share one characteristic, comparten una característica. ¿Qué característica comparten todos? Pasado. Que ya están, Died. Muerto. que ya están muertos, exactly, that they are dead, ¿cierto? They are dead. ¿Mm? O sea, ya están, pasaron a mejor vida, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como dice Carolina, como ya están muertos, como ya no hacen parte de este mundo, ¿cierto? Guys, ¿me escuchan bien? Sara dice que no se escucha bien? Yes, teacher, good. Yes, teacher. Sara, tienes que subirle el volumen al computador o al celular, right? Bueno, good. Entonces, in this case, como ya hacen parte de otro mundo, ya no hacen parte de este mundo, hablamos de ellos en simple past. Muy bien, Carolina. Entonces, como les decía, en las 6 primeras semanas estuvimos hablando del presente, que el presente simple, que el presente continuo, que el presente con el verb to be, que el presente con do y das, que el presente con would you like, ta, ta, ta. Hoy, en esta semana 7, empezamos a hablar de algo diferente, empezamos a hablar de nuestro pasado. ¿Ready? This, in this case, when we talk about the past, we are going to start using different structures, right? Or probably the same structure, but with a different form or a different way to produce the verbs, right? For example, in this case, we have was, 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 ¿cierto? Y was, it's something that we have never seen before, no lo habíamos visto antes, ¿cierto? Pues es algo que no lo habíamos visto en las primeras 6 semanas, right? So, anybody can tell me what is the meaning of was? Era o estaba. Muy bien, Carmen, excellent. Era o estaba. Significa que was es el pasado de qué verbo. Is the past of the verb to be. Excellent. Is the past of the verb to be. Ready? So, estas son las mismas preguntas que hacíamos en el presente cuando le preguntamos a la persona, ahora, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cierto? ¿Quién eres tú? Era la misma. Who is she? ¿Cierto? What is her name? Where are you from? O where is he from? ¿Cierto? Si fuera en presente. Entonces, the question is exactly the same. What we are going to change is the form of the verb. So, the verb to be has two different forms. In the present, it has am, it has is, Is and are, right? In the past, when we talk about the verb to be about past, we only have two different forms. Am and is, they are going to be transformed into was. And are, it's going to be transformed into were. And that's simple, right? So it means that I, he, she, and it, they are going to work with was. I was, he was, she was, it was, right? While on the other case, we have you, we have we, and we have they, we were, right? You were, we were, and they were. As Carolina said, in that case, it's only fue o estuvo, o era o estaba, right? We're going to have two possibilities because remember that this is only ser o estar. So we're going to have only two possibilities. But in Spanish, it's going to be different depending the subject. For example, if I say I was, I have yo era, yo estaba, yo fui, o yo estuve. Teniendo en cuenta que tenemos en español dos tipos de pasados, ¿cierto? Pasado digamos, ¿cómo se llama? De hábitos en el pasado, como yo era o yo estaba, ¿cierto? Y el de pasado sencillo, que sería como yo fui o yo estuve, right? But it's basically the same, básicamente, es lo mismo. Pero si lo traduzco con she, ya va a ser un poco diferente. Ella estaba, ella estuvo, ella fue o ella era, ¿cierto? So in that case, we have four different possibilities, but all related with ser o estar.
¿Listo? Ready? So in that case, that's important to remember. We are not talking about work, study, play. No, not yet. ¿Sí? Todavía no estamos hablando de eso. Únicamente ser o estar. ¿Listo? Ready? Guys, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto al cuándo uso was y cuándo uso were? ¿O it's fine? It's fine, teacher. Yes, very good. Maybe somebody, alguien que de pronto le quede una duda por ahí, algo que no haya quedado claro, maybe. No, No, it's all. teacher. Listo, muy bien, very good. So, when we have verb to be past, we are going to have, as usual, the three different forms: affirmative, negative, and question. And the structure is exactly the same that we had before. Es la misma estructura que teníamos antes, right? Con el verb to be. Solamente que en este caso voy a usar was y were en cambio de is, am o are. But it's exactly the same structure. If I have an affirmative sentence, I'm going to have just the subject, was, were, and then the complement. For example, he was, complement, Diomedes Díaz. Simple as that. Solamente he was, Diomedes Díaz. Fíjense que no tengo más verbos. No tengo ni play, ni do, ni did, ni stay, ni went, ni go. Ningún otro verbo. Solo verb to be. He was Diomedes Díaz. That's it, right? She was Coco Chanel. He was Nikola Tesla. He was Albert Einstein. ¿Cierto? He was from Germany. He was from Colombia. Right? That's it. If it's negative, in the negative form, what I'm going to do is to add the not or the nt apostrophe to the verb to be. No necesito ningún auxiliar, sino agrego la negación directamente al verb to be. Es decir, wasn't o weren't, dependiendo obviamente del sujeto. ¿Cierto? Example, we weren't, born in Italy. Guys, what is the expression be born or was born? Was or were born. Como nacimiento, nació. Nativo. Nacido, muy bien, very good. Entonces nosotros no nacimos en Italia, ¿cierto? We weren't born in Italy. Este, perdón, el verbo nacer es el único ejemplo donde yo voy a usar el verb to be acompañado de otro verbo, ¿sí? El verbo nacer en inglés necesita de la presencia del verb to be. Entonces es be born, yes? That's why we weren't born. Nosotros no fuimos nacidos en Italia, right? For translating like that, yes? And if it's the question form, I don't have to use any auxiliary. No did, no doesn't, no, nothing. It's just the verb to be. No more. That's it. No necesitas nada más. Just you're going to change the position between the subject and the verb to be. Recuerden que normalmente viene primero el subject y en segundo lugar el verb to be. En la pregunta es al revés. It's going to go first the verb to be and then we have the subject. We're going to exchange the position. For example, what was his name? Right? Recuerden que his name, que va con posesivo, es todo el sujeto completo. What was his name? A lo que ustedes me responden, ok, his name was Diomedes Díaz, his name was Nikola Tesla, his name was Charles Chaplin o whatever. ¿Sí? Entonces, en este caso, el verb to be es sencillo de usar porque no requiere de ningún otro auxiliar, de ningún otro verbo adicional. Simplemente es el verb to be. Él mismo recibe la negación cuando es negativo, ¿cierto? Dice was anywhere y él mismo cambia de posición cuando es pregunta. Así que es mucho más sencillo de usar, teniendo en cuenta que no voy a usar ningún otro verbo, solamente was y were. That's it. ¿Qué tal ahí? Questions, difficulties, problems? No problem. No problem. Listo, muy bien, very good. So, in that case, guys, I'm going to ask you a couple of questions. Let me just ask you, guys, where was your home or your house in 2000, let's say 2009? Where was your home in 2009? In what neighborhood? In what city? Teacher, excuse me, ¿no sería where?
where, o sea, ¿por qué es el you? No iría en vez de was, iría where. Muy bien, buena pregunta, Jairo. Bueno, entonces, anybody? ¿Alguien me acuerda por qué es was in a where? Porque estamos hablando de nosotros mismos, de I, Not really. Not ¿no? really. Mm-mm. Tercera Because it's persona. your home. Your home. Carmen, again, sorry, Carmen. Because it's your home. Is the subject is it. Muy bien, Carmen, excelente. Veíles acá. Recuerden que your, cuando tiene ere al final, es solo el posesivo. O sea, you es diferente de your. Your es el posesivo, no eres tú, sino algo que es tuyo. En este caso, ¿tú qué? Your what? Your home. Your home. Hacia aquí el sujeto, como dice Carmen, no Mm. eres tú, es la casita, ¿cierto? When I say your home, I'm talking about the house. Y como la casa es algo que no es humano, por eso el sujeto es it, ¿cierto? Entonces, recuerden, your home es todo el sujeto, pero si lo ponemos en términos de pronombre sería it, porque estoy hablando de casa, no eres tú, sino tu casa, right? Entonces, that is why we use was, porque was va con it. Independientemente si estoy hablando de your, my, his, el sujeto es casa. Ready? So that's why. Muy bien, Carmen. Great explanation. ¿Alguien más? Pregunta, ¿sí quedó claro? Más o menos. ¿Hacemos otro ejemplito? Otro ejemplo, profe. Claro que sí, of course. Sí, teacher. Entonces, bueno, in this case, we're going to have, ya saben que was va con it, ¿cierto? Right? Entonces, for example, mm, a ver, una página nueva, aquí, here. Which mhm, your school? La pregunta es, ¿cuál era tu colegio? Pero cuidado, ¿de qué estoy hablando acá? ¿Quién es el sujeto? ¿Eres tú? No, el sujeto es school, El sujeto es escuela. school, muy bien, el sujeto es colegio, ¿cierto? Es tu colegio. Así que, what do you think? Which what? Which? Where Was. 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 Perfecto, porque your school, ya sabemos que el sujeto en este caso sería it, ¿cierto? Porque es school, right? Puede que yo no pregunte sobre your school, sino vamos a preguntar, bueno, estaba hablando con alguien sobre Camila, una amiga Camila, ¿cierto? Ana said, her school. Estaba preguntando cuál es su colegio, el de ella. Ahí, ¿cómo será? ¿Será que es where o was? Ok. Was también. Was. Sigue, Es she, el her. sujeto sigue siendo el mismo, Was. school. Excelente, muy bien. El sujeto sigue siendo school. Entonces, recuerden lo que hablábamos por allá en la primera semana. No hay que confundir los posesivos con los pronombres. ¿Ready? Recuerden que she es diferente de her y de la misma forma you es diferente de your. Aunque se parezcan mucho, son diferentes. ¿Listo? Entonces, en ese caso, así es como tenemos que diferenciar cuál es el sujeto. Ah, el sujeto aquí es it, el sujeto allá, that's it, right? Pero, for example, I can make the question, oiga, who, bla, 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 your friends. What is the corresponding phrase, a ver, ¿cuál es the corresponding verb to be in here? Where. Porque ahí sí es where, ¿cómo así? Why? Friends, they. They. Muy bien, porque el Where sujeto aquí were es they? friends, ¿cierto? O sea, independientemente que sean mis amigos, tus amigos, nuestros amigos, el sujeto es amigos. O sea que esto es they. Muy bien. That's why, como ya vimos en el anterior, they va con were. Entonces, ahora sí, who were your friends? ¿Got it? ¿Más claro? Yes. Yes, teacher. Teacher. Perfecto. Yes, teacher. Muy bien, very good. So the question is, bueno, where was your home in 2009? Where was your home in 2009? A ver, echen memoria, hagan memoria. Where was your In home? 2009, my home was in Bogota.
Perfecto. In what neighborhood, my dear Carmen? Y en las ferias. My home was in Las Ferias. Neighborhood. Muy bien. Entonces, careful. Ese complemento puede ser de lugar, ¿cierto? Las ferias. También puede ser de tiempo, in 2009. Sin embargo, cuando use el complemento de tiempo, como en este caso Carmen lo hizo, lo puedo colocar al inicio, separado de una coma, o lo puedo colocar al final, incluido dentro de la misma oración. Es decir, my home was in las ferias in 2009. Todo completo. O in 2009, coma, my home was in las ferias. Muy bien, Carmen. Thank you so much. ¿Quién más? Anybody else? Who was your home in 2009? My home was in Bogotá, Pinar. In Pinares neighborhood? Yes. Very good. So my home was in Pinares neighborhood in Bogotá in 2009. Muy bien. Anybody else? No, no se acuerdan del 2009, ya lo olvidaron. Jairo, Teacher, my home was in Neiva. in Neiva, muy bien. So my home was in Neiva, muy bien. Sarai, no, ok, bueno, no problem. Entonces, listo, very good. Ahora, I am going to change the question. Not where, but how was your home in 2009? Now the question is not about the place, but it's about the description, no? Any ideas? How was your home in 2009? My home was in mountain, teacher. My home was what? Sorry, Jairo, again? My home was, My home was in mountain. I don't understand that word, no te entiendo la última palabra. My home was in, En las montañas. in the mountain, in the mountains. Okay, good, excellent, very good. But the question is how? O sea, what is the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo? So, for example, when we talk about how was your home, it's a description. For example, in 2009, my home was crowded. In 2009, I lived with my grandfather, my mother, my two brothers, and other people. My home was crowded, o sea, estaba llena de gente, ¿cierto? Oh, no, you know what? My home was very big. Por ejemplo, my home was very big. My home was beautiful. My home was warm. Entonces, aquí el complemento, ¿qué sería cuando les pregunto, how was your home? Una descripción, una característica. Entonces, a ver, let's see. How was your home in 2009? My home was in construction. Okay, very good. My home was in construction. Estaba en construcción. Very good, Camila. Excellent. Anybody else? Come on. Una lista de características. Big, small. Oh, Dale, Saray. eh, My home was very small. My home was very small. Muy bien. Right? O clean, o maybe you said bright, como iluminada, o más bien it was a little bit dark. What is the meaning of dark? Oscura. Oscura, ¿cierto? María Fernanda, dime, cuéntame. Teacher, my home was scared. Se podría Como, decir que en mi casa asustaban. ajá, scary, que en ese caso sería scary porque scared es como te sentías tú, o sea, asustada. Ah, ok, entonces scary. Scary, muy bien. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia cuando terminan en ed o en ing los adjetivos, pero sí, muy bien. Entonces, my home was scary, excellent, very good, que es como
Aterrorizante, ¿no? Muy bien, very good. Listo, guys. Entonces, fíjense que el verb to be en pasado, quería hacer estas dos preguntas porque el verb to be tiene dos opciones, ¿sí? Igual que en presente. Una es describir o, digamos, introducir una descripción de cómo eran las cosas, ¿cierto? Mi casa era grande, chiquita, bonita, espaciosa, iluminada, aterrorizante, atemorizante, bla, 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 ¿cierto? Y la otra es hablar de la localización, igual que en el presente, ¿sí? Entonces, ok, my house was in Las Ferias, my house was in Neiva, my house was in Pinares, my house was es para describir la localización. Entonces, el verb to be en el pasado, bueno, en el pasado y en el presente me ayudan prácticamente a lo mismo. Dar características de cómo, en este caso, de cómo era algo y describir también en dónde estaba, o sea, la localización de el sujeto. ¿Listo? Ejemplo, guys. For example, I'm going to ask you, voy a borrar esto por acá, sorry. ¿Dónde? ¿Dónde estuviste ayer? ¿Dónde estuviste ayer, Dominguito? A ver, ¿quién podría preguntar o quién podría diseñar esa pregunta? Where Where, was yesterday? Your Tengo falta. Where is fine. Where was y where was. your You You Were you? Muy bien. Carmen, again, please. was your, Where were were you yesterday? Muy bien, pero where, entonces esa where. pregunta es difícil de pronunciar. ¿Por qué? Porque tengo where, ¿es cierto? Where. Recuerden que el sujeto es you, porque es donde yesterday. estuviste tú, ¿cierto? ¿Dónde estuviste tú? So, where were you? The complement is yesterday, right? Careful. Where, el primero que es con WH, se pronuncian igual, son homófonos, ¿vale? O sea, where. Pero el primero que va con WH es la pregunta, ¿dónde? Y el segundo es el pasado del verb to be, o sea, estar, pero en este caso conjugado con you. So that's why, where were you yesterday? Bueno, ¿quién quiera contestar? Where were you yesterday? I was in the church. Very good. I was in the church. Claro, ayer era Domingo de Ramos, right? So I was in the church. Muy bien, very good. Anybody else? Where were you yesterday? I was in the house. Perfect. I was at home. ¿Cierto? Normalmente cuando digo en la casita es como at home. Antes, I was in the home. At At the home. home. At At the home. Muy bien. Very good. Listo. Excelente. Very good. Anybody else? Where were you yesterday? Vale. Where Yes. were Where were? he visiting their father? Again? Sorry. Once again. Otra vez. Where he visiting their father? ¿Quién estaba visitando al padre Sara? ¿Y tú? Sarai. Yes. Eras, o sea, Ah, ya. tú. Where there you. No, perdón. You. There you visiting their father. Listo. Good. And careful that in this case it's just the verb visit. Es otro verbo diferente, ¿no? Entonces estamos viendo que solamente es el verb to be, sin incluir otro verbo. Entonces es simplemente yo estaba de pronto con mi papá, por ejemplo, right? So I was with my father, para no usar los demás verbos, ¿no? I was with my dad, o I was with my father, o I was in my father's house. What is my father's house? What is that? What is the meaning of that? La casa de mi papá. Muy bien, ¿cierto? Con el uso del posesivo, ¿cierto? My father's house. So I was in my father's house o I was in my parents' house. Yes, could be. Para usar el solo verb to be sin tener que usar otro verbo. ¿Listo? Marce, question? No, Fisher, más preguntas para ver si la agarramos. Claro, of course. Entonces, my dear people, en este caso la pregunta iba dirigida hacia la localización. That's why we were where, right? But what about if I want to ask you, like, bueno, ayer era Domingo de Ramos, de pronto maybe, how were you yesterday?
how were you yesterday? Relaxed, tired. Las características ya no van a ser como de grande, chiquito, bonito, sino relaxed, tired, exhausted, exhausted, happy, no sé, maybe bored, bored, entertain, busy. Yes, características sobre sentimientos o personas. What is the meaning of relaxed? Relajado. 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 Tired, Cansado. cansado, Exhausto. exhausted, exhausted. Exhausto. Exhausto. Happy, bueno, ya sabemos, feliz, Feliz. bored, Aburrido. entertain, Entretenido. Tenido. busy, Ocupado. Ocupado. ocupado, ¿cierto? Relax. Entonces, in that case, how were you yesterday? I was I was bored. Bored. I was bored. Muy bien, yo estaba aburrida, ¿cierto? En la casa y relajada. I was bored. Ok, muy bien. Anybody else? How were you yesterday? I was happy yesterday. I was happy yesterday. Muy bien. Carolina. I was tired. Tired. Ujú. Jairo. I Teacher, una was pregunta. very, no, como digo, varias emociones. But recuerda que en este caso es ser, así que no digo como yo era o estaba varias emociones. No tuve, en pasado, tuve Excelente, como es que hasta no varias hemos emociones. llegado, hasta no hemos llegado porque no hemos visto Ah, el ok, verbo tener, ¿cierto? El ok, verbo tener es el have, pero no lo hemos visto todavía en pasado, ya. ¿vale? Entonces, hasta el momento solo hemos visto yo era o estaba. En este caso, como estamos hablando de las emociones, es yo estaba. Yo estaba emocionado, yo estaba. ¿Cómo podrías decirlo? Pues, por ejemplo, I was. I was happy and entertained. Excellent, happy and entertained. Excellent. Estaba feliz y entretenida, right? So, muy bien, very good. Bueno, Sara ahí tiene una pregunta, cuéntame. No te quería decir una oración. Ah, dale, go. I have relaxed. Sí, muy bien. I was relaxed. Recuerden que este was no se pronuncia con a como was, sino con una a cerrada, que se ve como así. Entonces sería como was la pronunciación. Realmente no es con a, sino con una a más cerradita, con was. Ready? So I was relaxed. Muy bien. ¿Y Sara? Y si yo quisiera decir, yo, yo estaba haciendo, o Eso se sea, llama pasado continuo y lo que voy a hacer es usar el verb to be, en este caso, más otro verbo, pero lo vamos a ver más adelantico, ¿vale? Para que no nos confundamos, pero sí existe, claro que sí. Ujú. ¿Listo? Bueno, muy bien, guys. ¿Alguien más iba a participar? ¿Anybody else? No, all fine. I was in relax my family. Ahí otra vez, I was relaxed. I was relax my family. Ah, with my family. With my ¿Cierto? family. Con mi With my familia. family. With my Muy family. bien, very good. So I was relaxed with my family. ¿Listo? I was busy and exhausted. Busy and exhausted. Oh my God, sorry. Yes. But now today, relaxed. Yes. Listo, muy bien, very good. So that's why, for example, en este caso, cuando empezamos las clases, casi siempre son en la noche, I ask you, how was your day? Aquí, obviamente, no les pregunto sobre ustedes, sino sobre su día. Por lo tanto, es was, ¿no? So, how was your day? Right? ¿Qué podrían contestar? The same, ¿no? Relaxing. Aquí ya no sería con ed, sino con ing. Relaxing, stressing, difficult, difficult, stressing, busy, ¿cierto? Pues no sé, for example, today, Monday, how was your day, guys? Today My was day busy. was Busy, busy. Ok, Camila, muy bien. Jairo, again, sorry. my, my day busy. Busy también. Ah, ok, muy bien, very good. Sí, entonces, en that I case, was difficult.
It was difficult, of course, very good. En este caso, como no eres tú, sino es tu día, sería it was difficult, porque hablo de el día, ¿cierto? It was difficult. Muy bien, very good. So, noten que el verb to be va a tener muchas posibilidades, ¿cierto? Muchas posibilidades en cuanto al uso del pasado. ¿Ready? Entonces, guys, hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre el verb to be? ¿Dudas? ¿Questions? ¿Está más bien clarito? ¿Qué tan claro? ¿No? ¿Yes? Teacher, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Hay alguna plataforma, bueno, no sé, alguna otra herramienta en la que podamos practicar a través de muchos ejercicios, aparte de los que tenemos ya como asignados en la plataforma? Claro que sí. Mira, verá, por cerramos esto por acá. Hay una página, bueno, hay muchas páginas, pero hay una en especial que se llama Agenda Web. Esa, pues, ahora, esa página es muy buena. Agenda Web. Agenda Web, mira, Agenda Web, y ahí vas a encontrar ejercicios de todos los temas que tú quieras y en la mayoría se corrigen solos. Entonces, pues yo le puedo colocar, por ejemplo, aquí Agenda Web was, mira, me de una, Agenda Web was where. Y aquí mira, me va a botar muchos ejercicios al respecto. ¿Listo? Entonces voy acá, Agenda Web was where. Y son fáciles, son muy sencillitos de rellenar. Entonces, bueno, que hay was, que hay where. Y hay varios tipos de ejercicios dependiendo de la dificultad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira, aquí hay que de preguntas, de lugares, que ejercicios para negativo, para afirmativo. Entonces, hay muchos ejercicios que ustedes pueden usar para practicar el pasado simple. ¿Listo? Hay muchas otras páginas y ustedes, pues si, si de pronto esta no les gusta tanto, ustedes simplemente colocan was, were, exercises, mira, y les va a aparecer muchísimas. Sin embargo, pues las primeras siempre son como las mismas. Test English, Agenda Web, que es muy útil. Entonces, pues ahí ustedes pueden encontrar muchísimos ejercicios, ¿vale? Cualquiera de las páginas son buenas. Pero pues esas se las recomiendo porque son ejercicios que se califican solos, hay de todos los temas que ustedes quieran buscar, entonces ahí también pues por ese lado se las recomiendo, ¿vale? ¿Listo, guys? Great. Bueno, entonces hasta el momento no questions with was and were, ¿cierto? Con was y were todo súper claro. Bueno, in this case, guys, resulta que, espérame, wait, resulta que así como alguien por ahí quería usar otros verbos, pues hay otros verbos que yo tengo que usar. No puedo quedarme para siempre con was y were en el pasado, porque tengo que usar otras acciones diferentes de fui o estuve, ¿cierto? Por ejemplo, alguien te quería decir que yo tuve, entonces el verbo have, yo sé que es tener, pero tuve, no sabría cómo decirlo. ¿Cómo podría decir yo tuve? Hat. Di- Hat. Muy bien, entonces en inglés los verbos en general tienen dos formas, bueno, tienen más de dos formas, pero digamos que hay una forma que es la forma pasada del verbo, ¿sí? El verbo en pasado. Para have, tu forma pasado es had. Esa forma pasada va a funcionar con todos los pronombres igual. Es decir, que had es tuve, tuviste, tuvimos, tuvieron, ¿cierto? Porque va a ser conjugado con todos los pronombres. A diferencia del presente, que a veces era have, que a veces era has, en pasado es la misma forma para todos los pronombres, ¿right? Que I had, you had, we had, she had. Entonces es más fácil porque no tengo que estar pensando que si le pongo ese, que si le quito la S, que no, es igual con todos los pronombres, ¿cierto? Pero resulta que los verbos van a estar divididos en dos tipos de verbos, ¿right? Por una parte, voy a tener regular verbs, regular verbs. Y por otra, voy a tener los irregular verbs. Esta semana, la semana pasada, perdón, yo les compartí en el grupo una lista, ¿cierto? Era una lista de qué, si alguien la vio por ahí, Verbos regulares e irregulares. verbos solo irregulares, ¿cierto? Verbos solamente irregulares en sus tres formas. Entonces, cuando uno ve una lista de verbos, resulta que siempre ve que tiene tres columnas, ¿cierto? Entonces, en la lista de verbos siempre dice columna uno, columna 2 y columna 3.
Entonces tengo el verbo, por ejemplo, ser o estar. En la primera columna está algo que se llama el infinitive. ¿Sí? Eso que se llama infinitive es el verbo en su forma base, es decir, cuando lo uso en er, are. ¿Cuál es la forma infinitiva del verb to be? Pues be, ¿cierto? Que en presente ya sé que va a quedar is, am, are, pero normalmente queda igual en infinitivo y en presente, ¿cierto? Entonces, pero el verb to be es una excepción. Entonces, ser y estar en español, en infinitivo sería be. La segunda columna es el pasado del verbo. ¿Cuál es el pasado del verb to be? Was. Was Was, o were. Was o was o were. were. Es uno de los Was, poquitos que were. tiene dos formas. Muy bien, ¿cierto? Y la columna número 3, ustedes se preguntarán qué es past participle, o sea, el pasado participio, que en español es cuando el verbo termina en ado o ido. Es decir, en este caso, ¿alguien sabe cuál es el pasado participio del verb to be? Been. Been. Been, muy bien. Es decir, que solamente puede ser sido, estado, right? That's it. Como, I have been, yo he sido, ella ha sido, él ha sido, ¿sí? Entonces ahí todos terminan con ado y, right? Entonces, esas tres columnas para los verbos regulares van a hacerse así, muy diferentes, ¿cierto? Mientras que para otro verbo, como por ejemplo, trabajar. What is the verb trabajar? Work. Were. Work. Es un verbo regular. El infinitivo, pues, es work, ¿cierto? ¿Y el pasado? Worked. Word. Good, muy bien, Camila, buena pronunciación. Worked. ¿Y en pasado participio? Worked. Wo- Los verbos regulares van a cambiar muy poco, por eso se llaman regulares, porque siguen un patrón muy parecido y van a cambiar muy poco. En este caso, el pasado y el pasado participio de los verbos regulares es el mismo, simplemente le agrego ed, ¿cierto? Entonces, esto es yo trabajé, ella trabajó, él trabajó, she worked, we worked, they worked. Y aquí, pues, trabajado, right? That's it, no es más. Work en presente, a veces le agrego la S si es necesario por tercera persona, de resto nada más. ¿Listo? Entonces tengo que fijarme, bueno, y ahí, digamos, viene la dificultad, si el verbo que quiero aprender es regular o irregular, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la técnica para aprendérselos? Realmente no hay una técnica válida, es simplemente memorización y pues repetición de los verbos, ¿vale? Lo que sí les recomiendo es que se aprendan verbos que ustedes de verdad usen. Si alguien se aprende, por ejemplo, el verbo arise, que es el primer verbo que uno va a encontrar por ahí en las listas, arise, arose y arisen. Miren, yo en la universidad me los tuve que aprender todos, me los aprendí en orden, y realmente este es un verbo que yo me sé, pero jamás en mi vida lo he usado, right? ¿Cuál es el significado de arise? Levantarse. Levantarse, pero no de la cama, sino levantarse cuando, como moralmente, ¿cierto? Levantarse. Jamás en mi vida lo he usado. ¿M? Entonces, ¿qué les recomiendo? Apréndanse verbos que sí usen, que sí sean significativos para ustedes, para que no llenen su cabeza con verbos que no les van a servir de nada. ¿Listo? En la lista que yo les compartí, no están organizados de manera alfabética. ¿Por qué? Porque pues tampoco es tan bueno aprendérmelos solamente por el orden alfabético, sino es más fácil aprendérmelos en su grupo de cambio, especialmente los verbos irregulares, ¿cierto? Hay verbos irregulares que cambian de manera similar. Por ejemplo, fly. What is the past of fly? Volar. Yes, eso es en español, but what is the past? Fly. No, porque es Flight. irregular. Es flew, right? Entonces, for example, and the past participle is flown. El pasado participio es flown, right? What about the verb know? ¿Cuál es el pasado de know? No. New. Knew. And the other one is known. What about blow? What is the past of blow? Ble. Ble. Blew. That it's written the same. I'm blown. Entonces, fíjense que estos verbos tienen un patrón de cambio similar. Aunque no están organizados de forma alfabética, los estoy organizando
en su forma de cambio, ¿vale? Y la lista que les compartí está así, organizada de esa manera que pues puedes ver como los patrones de cambio de los principales verbos irregulares, ¿vale? Los verbos que no encuentras allí posiblemente es porque son verbos regulares, ¿vale? Entonces, verbos regulares pues vamos a encontrar muchísimos, muchísimos más, pero pues digamos que es vital que aprendamos tanto regulares como irregulares, pero como les digo, verbos que sean significativos para ustedes, ¿vale? Que sí usen, que tengan peso, significado en su vida diaria, ¿vale? Porque así va a ser mucho más fácil recordar, ¿ok? Guys, questions about this part? Esta es como una introducción para la siguiente clase, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque pues la gran dificultad del pasado simple no es la estructura es muy sencilla, es el vocabulario y en especial el vocabulario de los verbos en pasado. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy extenso y generalmente en este punto pues no los hemos visto antes, por lo tanto es como algo nuevo que estamos aprendiendo. Entonces es muy importante que le dediquen un buen tiempo a aprenderse los verbos en pasado. ¿Vale? ¿Ready? Ok, teacher. ¿Ready? Con la Okay, foto. bueno, muy bien. So, guys, in this case, we're going to have differences between the verbs in past, between the verbs in past and the verb to be. The difference is that when we use another verb in past, like for example, had, yes, but in affirmative, nothing happens. It's just subject, the verb, and complement. For example, I had many toys. What is the meaning of many toys? Muchos juguetes. Pues Tenía mucho juguete. exacto, I had. But when I make negative sentences or interrogative sentences, I have to include an auxiliary. Is Pero, in present, the auxiliary was, vamos a ver acá, in present, the auxiliary was do or does, ¿cierto? Ese era el auxiliar del presente. What is the auxiliary in past? Did. Did. Was. Es el pasado del verb to do, ¿cierto? Did es el pasado de do. Así como en presente, el auxiliar era do, does, en pasado, el auxiliar es did. ¿Listo? Pero recuerden que este auxiliar solamente va a aparecer cuando es una oración negativa o interrogativa, ¿right? No en afirmaciones, al igual que este de acá. Y solamente aparece si en la oración negativa o interrogativa estoy usando otro verbo diferente del verb to be. Por ejemplo, go, do, stay, have, anything. Have, do, go, eat. Cualquiera, cualquier verbo que sea diferente de verb to be, right? For example, then if I said yo no tuve, no sé, celular. Yo no tuve o yo no tenía celular. Right? How would you say that? I didn't have cell phone. I, sorry, I sorry. didn't iPhone. Phone. I didn't, pero aquí falta algo. I didn't cell phone. Had. I- I didn't have a cell phone. ok, unos dicen I Tuve porque es didn't had pasado. y otros dicen I didn't have. ¿Qué será? ¿Qué será? What do you think? Bueno, Have. en la oración negativa, muy bien, en la oración negativa voy a poner el pasado sobre el auxiliar. Eso significa que el verbo de la oración va a ir en infinitivo, es decir, en su forma base, porque ya el auxiliar está en pasado. Entonces no voy a tener auxiliar y verbo en pasado, sino solamente el auxiliar. So the sentence would be I didn't have cell, right? ¿Qué significa eso? Que el verbo estará en pasado únicamente en las oraciones afirmativas, porque únicamente en las oraciones afirmativas es donde yo no llego o no pongo auxiliar. En cambio, en la pregunta y en la negación sí uso auxiliar, por lo tanto el verbo va a ir en su forma base, infinitivo. Example, did you have, did you have a Tamagotchi?
Did you have a Tamagotchi when you were kids? I didn't have Tamagotchi. I didn't have a Tamagotchi, right? ¿Alguien que sí? ¿Sí? Yes, no. Ay, teacher, es que se me dificulta. I did have Tamagotchi. En ese caso, si es afirmativo, I va a ser, had. exacto, muy bien, porque como no tengo auxiliar, es directamente I had Tamagotchi o a Tamagotchi, ¿cierto? Ahí sí, como es una oración afirmativa, ahí sí el verbo va a estar en pasado. ¿Listo? ¿Ready? Bueno, guys, listo. Entonces, esto que acabamos de ver es una mini introducción para la próxima clase, la clase de mañana. ¿Listo? Mañana vamos a ver todo lo que tiene que ver con los demás verbos, así como vimos hoy todo lo que tenía que ver con verb to be, y vamos a empezar a incluir algunos conectores, ¿listo? Algunas conjunciones como y, o, pero, ¿listo? Para poder unir ideas. ¿Ready? Entonces, guys, for the moment, tarea para de hoy en adelante hasta que lo tengan claro. Apréndase muchos verbos en pasado. ¿Listo? Así como se aprendieron muchos verbos en presente, es vital que nos aprendamos muchos verbos en pasado para poder incrementar el vocabulario y pues digamos que es algo que vamos a usar sí o sí o sí, mucho, 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 siempre. Entonces es vital que lo hagan, ¿vale? Que dediquen el tiempo a aprenderse verbos en pasado de a dos, de a tres por día. ¿Listo? Sería una buena idea. Y pues ya que están ahí en eso aprendiendo los verbos, pues aprendámoslos también en pasado participio. ¿Listo? Para que no sean dos procesos diferentes, sino un solo proceso de memorización de los verbos. ¿Ok? Ready? Guys, questions, difficulties, preguntas, dudas, questions, anything? Teacher, una pregunta. Es Arte. que no me quedó tan claro. Eh, en las oraciones afirmativas, dices que vale solamente el verbo had, o sea, no se pone el auxiliar do, bueno, did. Em, ay, se me fue. Es para, es que se me fue la pregunta. Mm, No, Bueno, no, se me piénsalo mientras olvidó. tanto. De todas maneras, esto lo vamos a terminar de ver mañana. No te preocupes que mañana volvemos a retomar el tema desde acá. Vamos a hacer un repasito de todas las tres estructuras para que nos quede más, mucho más claro. Y pues ya trabajamos con más verbos, no solo con have, porque aquí solo trabajamos con have, pero vamos a trabajar con muchos más verbos, ¿vale? No te preocupes. Ok. Listo, tranqui, vale. Sara, cuéntame. Es que digamos que es más que todo la pregunta relacionada con las actividades de la plataforma Ujú. y me inquieta un poco porque ayer estaba haciendo unas actividades donde era como de hablar, ¿sí? Y entonces, bueno, o sea, como que me hacían la pregunta que a qué hora se levanta la chica, yo daba la respuesta y la plataforma, no sé, no me cogía la respuesta, o sea, pero entonces a la hora de ver la solución, como que aparece lo que yo dije que está bien, pero no, pero lo marca incorrecto. Sí, Entonces, pues sí. así me pasó en varias ocasiones y ya pues cuando fui a ver el resultado, pues obviamente el resultado fue, no fue satisfactorio, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, A no mí sé también ahí. me pasó lo mismo. Sí, 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 la plataforma tiene a veces en algunas También me pasó. actividades, sí, ya varios me han comentado sobre la actividad. El reconocimiento de voz a veces falla en esas actividades, pero bueno, digamos en esas actividades, cuando ustedes chequean y ven que salió lo mismo que ustedes estaban diciendo, listo, ahí muere el problema porque esas actividades no tienen peso sobre la nota. Recuerden que son actividades como de PIP o PIC que no tienen peso sobre la nota. De todas maneras, si les llega a pasar como profe, pero vea, yo hice la actividad de acuerdo a, como decía ahí, en alguna actividad, especialmente Play y Checkpoint. Ahí sí, digamos que ahí sí hay que hacer algo, pero no les va a pasar porque esas actividades las reviso yo personalmente. Entonces es porque el reconocimiento de voz a veces no sé, no agarra, no está configurado correctamente y aunque ustedes digan exactamente lo que tienen que decir, a veces los marca como errores. Pero bueno, no se preocupen que esas notas no tienen peso sobre la nota final, son simplemente Pero actividades exploratorias. si era el checkpoint. ¿Era checkpoint? Sí, que Listo, era como entonces, pasar la siguiente página y como que decía ya, o sea, digamos, ya hace el ejercicio y ya no se puede retroceder, tiene que seguir.
Entonces, pues no había como una opción de volverlo a hacer, ¿sí? O sea, Vale, no bueno, hay muchos problema. intentos, ¿sí? Hasta que yo no, pues yo ya finalmente le di como finalizar y pasar a la siguiente hoja, pero eso sí me afectó bastante la nota del checkpoint. Listo. Entonces ahí sí, cuando sea checkpoint, ahí, por ejemplo, en ese caso sí, envíame como la evidencia para yo poder mirar y corregir manualmente. ¿Listo? No te preocupes. Vale, teacher, thank you. Vale, no problem. María Fernanda, cuéntame. Gracias, teacher. Tengo una duda. Ujú, Cuando estábamos en el simple present, cuando hablábamos de do, decíamos que el do era para I, you, we, they, y el das para she, he, it. ujú. Para acá, en el caso para past Todo es simple, igual. todo es igual, el did Todo es está igual, sí. para todos. Ok, Sí, aquí el auxiliar es el mismo para todos. Acá no se, no, digamos, en el pasado simple no se diferencia entre sujetos. Todos los sujetos tienen el mismo auxiliar y el verbo en pasado es el mismo con todos los sujetos, excepto el verb to be, que was para uno, were para así otro. was. Bueno. Pero Ujú. de resto sí es igual para todos, ¿vale? Vale, teacher, gracias. Vale, con gusto. Bueno, guys, los dejo porque tengo otra clase, pero mañana nos vemos a las 8. ¿Listo? Para continuar con este temita del pasado simple. ¿Listo? Entonces, lloré. Póngale mucho ánimo a a los verbos en pasado y nos vemos mañana. ¿Listo? Que les vaya muy bien, descansen. Have a good Thank you, night. teacher. Bye, Gracias, teacher. teacher. Bye Bye. bye. Bye, See teacher. you. See Thank you. you. Bye, teacher. Bye.